¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal, Dios os bendiga. Dando seguimiento a la serie ¿Quién es Jesús? Hoy estaremos reflexionando en la epístola Carta a Tito. Y aquí Jesús es la gracia salvadora a todos los hombres. Dice así Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero, ¿qué significa gracia? ¿Verdad? ¿Qué significa eso? La gracia es un favor inmerecido. Es Cristo, es el Evangelio, es el perdón de pecados. Porque Dios no quiere, no es el deseo de Dios que nadie perezca. Y gracia es algo que tú y yo no merecemos. Si nos ponemos a nos preguntar quién merecía ser salvo, nadie merecía ser salvo. La palabra de Dios nos afirma en Romanos que todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Todos nosotros somos pecadores, de manera que nadie merecía ser salvo. Pero la gracia de Dios es eso. A veces nos cuesta entender eso, ¿verdad? Porque siempre amamos a alguien si ese alguien nos ama. Pero Dios nos ama de una manera incondicional. Y la gracia de Dios tiene que ver también con su amor y también con su justicia. Por lo tanto, la gracia de Dios, además de ser un favor inmerecido, es la bondad de Dios, el amor de Dios, y es por el hecho de que Dios envió su único Hijo a Jesucristo para morir en nuestro lugar. Esta gracia que también provee la salvación, porque Dios proveyó el Salvador. Por eso que Jesús es esta gracia salvadora a todos los hombres. El hombre no podía por sí solo proveer o efectuar su propia salvación, porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Por esa razón que Dios nos salvó a través o por medio de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí se ofrece, el texto es claro, a todos los hombres. Esto no significa que todos los hombres serán salvos, sino que la oportunidad Dios da a todos para ser salvados del infierno, de la ira de Dios. Y por esa razón que Cristo vino al mundo, para dar esa oportunidad de salvación. El texto nos enseña que la gracia de Dios es la que salva. Ha sido manifestada delante de todos los hombres. Jesús no murió en secreto. Él sufrió delante de las autoridades romanas, de los soldados, de todo el pueblo judío. Por eso que en Juan 1:9 nos dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Cristo venía a este mundo. Por eso el Evangelio tampoco es un mensaje en secreto. Es un mensaje que todos pueden escuchar. Y esta es una de las razones por la cual en este canal estamos aquí una y otra vez hablando de Jesús, hablando de esperanza, hablando de vida eterna, hablando que hay oportunidad de salvación. El camino es estrecho para seguir a Jesús, pero es posible. Es posible porque Jesús pagó un precio muy alto, un precio de cruz. En Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero tú puedes estar preguntando-se, entonces, ¿cuál es el propósito de la gracia de Dios?
Porque la gracia de Dios se ha manifestado, hay un propósito. ¿Para qué? Para salvación. Su propósito es revelar la salvación a todos aquellos que están perdidos y reconocen que no pueden salvarse por sí mismos. Por eso, Dios envió a Cristo para morir en nuestro lugar. Y la gracia también divina excluye al mérito humano. Dice así la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia, ojo, no por obras. Te lo repito, por gracia, no por obras. La salvación es por gracia, para que nadie se gloríe. Y también, al mismo tiempo, no es por obras, para que ningún hombre pueda jactarse. Ay, yo puedo salvarme por mí mismo. La salvación de nuestras almas solamente puede ser hecha por medio de la fe depositada totalmente en los méritos de Cristo. Cristo fue crucificado junto a dos ladrones. Uno se burlaba, pero el otro, en cambio, se arrepintió. ¿Os acordáis? Y creyó. Y al ver eso, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿qué hace un ladrón en el cielo, verdad? O sea, ¿qué mérito había hecho para recibir o obtener la salvación? Ninguno. Él no pudo bajarse de la cruz y comenzar un estudio bíblico, o bautizarse, o hacer buenas obras. No pudo tomar, yo qué sé, la Santa Cena, cantar himnos, en fin, hacer buenas obras. ¿Qué sucedió? Él fue clavado. Pero algo pasó en la vida de ese ladrón. ¿Y sabe lo que fue? Él se arrepintió. Él reconoció que él estaba siendo crucificado por haber cometido pecado. Y su pecado, no su delito, fue robar. Sin embargo, él reconocía que Jesucristo no tenía pecado, que Jesucristo estaba siendo crucificado, pero de una manera injusta. Él reconoció que Jesús no era un hombre cualquiera, no era un profeta más, no era un maestro más. No, Jesús es Dios encarnado y es el regalo de Dios para todos los hombres. ¿Quieres conocerlo? Reflexiona en tu vida y recuerda, si tú tienes alguna duda, alguna inquietud, escríbenos aquí abajo. Nuestra oración es que Dios te revele a Jesús como la gracia salvadora a todos los hombres. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.